tal, amigos? Buen día. Hoy habíamos propuesto y lo habíamos anunciado por nuestra cuenta de Twitter el tema de la partidocracia. Ustedes saben que a lo largo de la vida, cuando va incursionando uno en diferentes ámbitos del quehacer nacional, va experimentando una situación común, por lo menos en estos tiempos, y es advertir una gran y estrepitosa diferencia entre el discurso y los hechos, entre la lexis y la práctica. También advierte uno el problema de la corrupción institucional. Naturalmente podríamos abordar este tema desde una óptica filosófica: el bien y el mal, la conducta de los seres humanos, los defectos de los seres humanos, pero excedería largamente el sentido de estas audiciones. Nosotros queremos describir y compartir con ustedes las experiencias que vamos recogiendo en esta nueva etapa de nuestro accionamiento en la lucha contra la corrupción estructural. Habíamos dicho que abandonamos, y no es así, lo correcto es decir, incrementamos nuestra lucha que le hemos dado en el plano judicial, luchando ahora concomitantemente en el plano político partidario. Vamos a seguir con nuestras denuncias, más allá de saber de que en la medida que hay una maquinaria de impunidad y encubrimiento, las mismas ya tienen el destino sellado. Por lo tanto, vamos a incorporar ahora, a agregar, a adosar la lucha político-partidaria. Sabiendo las características del sistema, habiéndolas estudiado, pero ahora experimentando. Y esto es muy importante, porque es el complemento imprescindible para hablar con propiedad. En el mundo en el que vivimos, amigos, que yo lo describo y lo califico de cleptocorporatocrático, hay un conjunto, una élite de financistas que se reúnen institucionalmente y que nosotros llamamos los amos del mundo. Se reúnen institucionalmente. Les voy a dar el nombre de la institución tal vez más importante de esos amos del mundo: Banco Internacional de Pago, el BIP, con sede en Basilea. Las famosas normas de Basilea que rigen la actividad banquera. Esos amos del mundo, esos dueños del planeta, necesitan controlar a la masa, es decir, a la base de la pirámide. Lo que ellos despectivamente llaman, y que nosotros estamos incluidos, la gilada. Por supuesto que hay una jerarquización de la gilada. Hay unos más giles que otros, o hay unos más vivos que otros, que se prestan para ser los instrumentos de esa jerarquización económica, política, social. Esos amos del mundo, para poder dominar una base tan amplia como son 7.000 millones de seres humanos y en crecimiento, en el orden de los 20 años que viene llegaremos a los 12.000 millones, en una explosión demográfica, necesitan naturalmente poderosos instrumentos, poderosos viabilizadores de sus órdenes, de sus estrategias, de su operativa en definitiva. Y en el plano político, esos facilitadores, esos operadores, son los partidos políticos, son los grandes partidos políticos.
que tienen una estructura y una ingeniería legal que los hace prácticamente inexpugnables, que los hace tan complejos que poder incurrir, gravitar en su esfera operativa es casi imposible. La legislación está armada para que esos grandes partidos, que se nutren, por supuesto, de la financiación de los amos, sean los que permanentemente y mediante un sistema de alternancia gobiernen los países, gobiernen a la masa. Una de las primeras manifestaciones y también instrumentos para que esos partidos tengan esa estructuración y ese funcionamiento es la obligatoriedad del voto. El voto obligatorio es la herramienta más importante que tiene la partidocracia. Y es también una vulneración de la libertad del individuo. Que el Estado obligue al individuo a votar es una vulneración de la libertad. Lo queremos decir con toda claridad. El voto debería ser absolutamente voluntario. Vota el que quiere. También es cierto que los grandes filósofos de la antigüedad y los grandes politólogos y filósofos actuales establecen la necesidad, diríamos casi la ontología, la esencia del ser humano como ser político. Y que el individuo no se involucre en política lo torna peligroso. Porque el individuo que no está involucrado en política, y cuando digo involucrado, no solamente me refiero a una información somera de la realidad, sino a la profundización, a la búsqueda de la verdad en la política, es precisamente caldo de cultivo para que la operativa demagógica, mentirosa y embustera de los partidos políticos que responden a esos amos mundiales los coopte inmediatamente. Sea un voto fácil, sean perfectamente captables con un discurso absolutamente superfluo, inverosímil de cumplimiento en la realidad. Por supuesto que desde el Partido Verde Animalista vamos a promover las reformas constitucionales que eliminen este instrumento de la partidocracia que es el voto obligatorio. Todo el funcionamiento de las votaciones, de la campaña electoral, del mismo acto electoral, implica necesidad de una estructura, de un aparato formidable en materia de recursos económicos y recursos humanos. Se necesita ingente cantidad de dinero para poder armar la estructura partidaria, para poder tener la gente que demanda un proceso electoral en el que se tenga aspiraciones reales de llegar a la presidencia. Los partidos son empresas. Los partidos son empresas con intereses económicos, con intereses de ganancia capitalista. ¿Se entiende bien lo que estamos diciendo? Son grandes empresas. Por supuesto que no desnudan esa naturaleza, porque de desnudar esa naturaleza, ustedes inmediatamente descubrirían que todo lo que plantean en sus campañas electorales, en su enorme mayoría, es falso. Como son empresas, necesitan sus benefactores, necesitan sus inversores, necesitan la gente que esté poniendo el dinero. ¿Y quiénes son? Por supuesto, las empresas, las instituciones, las organizaciones que pertenecen a los amos. La forma inclusive cómo se arma en la ingeniería electoral el tema de las candidaturas a la presidencia de la República, vicepresidencia de la República, Senado, diputado,
Es una estructura farragosa, compleja, en la que en realidad el elector llega a elegir solamente a la cabeza visible. Todo el resto de la plancha no lo conoce, no sabe quién es, y se integran a esa plancha, no por razones de méritos y virtudes, como dice la Constitución de la República, sino que se integran en el engranaje, en la operativa, en la esencia de lo que es una empresa comercial. Todo eso desvirtúa, por supuesto, el sistema. Por eso nosotros, cuando en las audiciones hablamos, en las audiciones del Poder Real, hablamos precisamente de las apariencias, de las formas, de la democracia como una cáscara, cuando en sustancia no existe tal poder del pueblo, yo sé que choca, yo sé que es duro para la gente, para la humanidad, darse de bruces con esa realidad. Pero es tal cual. Y cuando uno se adentra precisamente en la política partidaria, en estas estructuras, cuando enfrenta, por ejemplo, los problemas tangibles, reales de una campaña electoral, comienza a sufrir esta esencia, las consecuencias que proyecta esta esencia que estamos desnudando. Le damos los buenos días. Buen día A Enrique. ¿Cómo anda? Estábamos tratando de establecer, Enrique, las características y las relaciones entre el poder económico, el poder financiero y el funcionamiento de los partidos políticos, en una descripción muy descarnada. Y estábamos haciendo referencia a esta forma electoral, donde en realidad las cabezas visibles son unos pocos y el resto prácticamente desconocido, y que se incluyen en esas listas en función de mecanismos que son más bien de carácter económico, ¿verdad? Sí, correcto. Acá hay dos o tres cuestiones que me interesa resaltar. Si partimos como definición, tú algo mencionaste ahí al final, de la democracia, en aquella famosa frase que se le atribuye a Abraham Lincoln, de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. También tenemos que agregar esta segunda oración a esa expresión que uno puede compartir en el sentido de lo que es la democracia en un sentido ideal. Y es que el talón de Aquiles de la democracia es la ley electoral. Es el filtro, es ese embudo por el cual la democracia pierde, entre otras cosas, libertad. Y si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, parte de la base de un concepto de libertad, que hace una equivalencia. Democracia es igual a libertad. La ley electoral, que además supone, en el caso del Uruguay, disposiciones constitucionales, hay que ver los artículos 77 y 79 de la Constitución, que marcan, quizás en una forma muy suave, pero marcan algunos aspectos que nos llevan a eso que denominamos, o que tú denominaste, partidocracia, ¿no? Es decir, la Constitución habla en una primera oración del artículo 77, todo individuo es miembro de la soberanía nacional y como tal es elector y elegible, principio de libertad. Pero a continuación, en los siguientes artículos que fueron introducidos con el correr del tiempo, introduce el concepto de partido político, primero el concepto de club político, de comisión política, luego de partido político y luego de lema partidario de partido político. Con lo cual, y además le agrega esto, que para ser candidato a presidente, a vicepresidente, a las cámaras, en fin, a los demás cargos elegibles, hay que estar dentro de un lema partidario. Entonces, la libertad de que todo ciudadano puede ser elector y elegible, se ve cercenada en la medida de que todo ciudadano tiene, para poder ser elector o elegible, o mejor dicho, para ser elegible, tiene que estar dentro de una estructura partidaria. Si a eso le sumamos la legislación electoral, la más reciente, la legislación sobre los partidos políticos, es como bien tú dijiste, para que la persona pueda ser elegible tiene que pasar por un farragoso trámite burocrático y conformar un partido político. Y luego tiene que construir una pesada estructura
cuando de repente el interés de ese elegible es ser un mero representante del pueblo, representando de repente una jurisdicción muy pequeña, un barrio de la ciudad de Montevideo, La Aguada, por poner un ejemplo para decirlo claramente. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿A qué es lo que deberíamos aspirar para evitar que la ley electoral sea una trampa de la democracia, sea el talón de Aquiles de la democracia? A darle más libertad, a establecer válvulas de escape, válvulas de libertad para que se insufle la democracia de mayor libertad. Una, que coincido perfectamente con lo que tú dijiste, es que el voto no sea obligatorio. ¿Por qué que el voto no sea obligatorio? Para no asegurar a las estructuras partidarias siempre un voto cautivo, que lo pueden tener desde el punto de vista de la voluntad de la gente, pero que no sea de alguna manera sentarse y esperar a que la gente venga a votar por mí, que le represente al partido político y a los integrantes de los partidos políticos la audacia de salir, la audacia de convencer, la audacia, entre otras cosas, de no mentir, ¿no? Que la contracara es la comodidad de la mentira permanente. Pero yo creo que además de esa válvula de escape que supondría que el voto no fuera obligatorio, como por ejemplo, estamos copiando últimamente tantas cosas de Estados Unidos, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, además se vota un día de la semana que no es día feriado. Fíjense ustedes las distancias, ¿no? Pero voy también a este segundo aspecto, que obviamente necesitaría también de una reforma constitucional en función de lo que dice el artículo 77 de la Constitución, que reconoce como la única fórmula que una persona pueda ser elegible es a través de un partido político. Y es la opción también que existen en algunos estados de Estados Unidos, hasta donde yo tengo entendido, que es la posibilidad de que una persona para determinados cargos elegibles, por ejemplo, en el caso de Uruguay para diputado, puedan postularse sin necesidad de estar en una estructura partidaria, las llamadas candidaturas individuales. Eso también le da libertad al sistema. ¿Por qué? Porque hace que ya no todo camine a través de los partidos políticos, que ya no todo sea necesario que pueda ser propuesto luego de cumplir con toda esa pesada burocracia y estando en una estructura más pesada aún, sino que el individuo pueda presentarse a candidato a diputado de Montevideo porque tiene un conjunto de gente en el barrio La Aguada, insisto, en el barrio La Aguada, que quiere votar por él, porque lo considera un buen vecino y cree que tiene que estar en el Parlamento y tiene que defender los intereses de un conjunto de vecinos. Pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver con un barrio de Montevideo. Por ejemplo, el conocido el grupo LGTBI, si quiere tener un candidato a diputado en el Parlamento, que lo tenga, y que no tenga que ser ni blanco, ni colorado, ni frente amplista, ni independiente. Es decir, darle libertad al sistema. Yo creo que esas dos sencillas y no cuestionables, porque ambas están imbuidas justamente de ese concepto de libertad. Esas dos ideas, de que el voto no sea obligatorio y permitir las candidaturas individuales, no haría, como muchos se asustan, desaparecer a los partidos. Todo lo contrario, los renovaría, los obligaría a que no tuvieran tan encuadradita la situación en ese statu quo en el que está sumido el Uruguay desde hace mucho tiempo. Claro, pero sería altamente inconveniente precisamente para esas estructuras de dominación, para esas estructuras de poder que utilizan al partido político como facilitador, como intermediario, para que haga operativas, para que traduzca en legislación, bueno, los intereses de esa élite. Los grandes partidos políticos, en definitiva, son absolutamente instrumentales al poder de la élite dominante. En un plano más, diríamos, práctico todavía, tenemos que decir que la naturaleza de empresa comercial que tienen los partidos políticos los hacen caldo de cultivo de las prácticas más deleznables que ustedes puedan imaginar. Las intrigas,
las traiciones, los cambios de bando, las estratagemas de bandera falsa. Yo diría que hasta los episodios de violencia son moneda corriente en estas grandes estructuras partidarias. Yo le agregaría, en cierta manera tú lo has descrito, el lobby como forma de influencia desde afuera del partido para conseguir beneficios cuando el partido llegue al poder, y hasta el propio clientelismo, del que tanto nos hemos quejado los uruguayos y que los partidos políticos hacen poco menos que culto de eso, ¿no? Y también, vamos a ser sinceros, muchos uruguayos quieren los partidos políticos para hacer culto del clientelismo. Bueno, ese es un problema grave al cual yo me iba a referir, Enrique, y es el siguiente. En realidad, no todo es culpa de la élite, no todo es culpa de los partidos políticos. Hay una enorme responsabilidad de los ciudadanos, que consideran que el partido político, después el gobernante, tenga que brindarle solución a todos sus problemas. Como que el individuo espera del político que el político solucione su problemática individual. Una suerte de patriarcado político, tanto se ataca, y con razón, el patriarcado. En la política es donde más existe el patriarcado o el matriarcado, ¿no? Según cómo se maneje. Efectivamente, efectivamente. Nuestra consigna de campaña es sangre, sudor y lágrimas. Y no porque tengamos una vinculación ideológica con Winston Churchill, sino por lo que significa ese mensaje, que en realidad es un mensaje existencial, un mensaje de lo que normalmente debe enfrentar el hombre en su cotidiano vivir. Nosotros partimos de la base de que el país está fundido, lumpenizado, endeudado, reprimarizado y condicionado. 5 elementos que determinan claramente un pronóstico de futuro muy complejo, en el que precisamente los gobernantes y los gobernados tendrán que adoptar esa actitud de vida. Sangre, sudor y lágrimas. Yo sé que no es un discurso que capte votos. No entramos en la política con Enrique para decirles a ustedes las mentiras, los discursos demagógicos, edulcorados, los ocultamientos que hacen normalmente los políticos profesionales de los grandes partidos. Entramos precisamente para sincerizar el sistema, para desnudar la realidad del sistema. Y por eso lo estamos haciendo y estamos en este discurso. Aunque eso nos cueste no tener un voto. Aunque eso nos cueste, exactamente, ser los menos votados del país. También es cierto, será una prueba de fuego para los propios electores. Ahí veremos hasta qué punto una gran cantidad de uruguayos quieren que se les mienta. Miren, amigos, yo escucho ahora a los candidatos plantear, los que son del gobierno... Los que son del gobierno parece que no son gobierno. No son gobierno, que estuvieron en la oposición, o estuvieron en la Luna, o en Marte. Tenemos el ejemplo más claro y concreto recientemente con Mario Vergara, ¿verdad?, que formó parte fundamental del equipo económico y que nos dice que el problema del déficit es un problema grave, que es malo. A ver, el problema del déficit es que el país ha vivido de prestado, que estos señores mayores que nos han gobernado, y no me refiero a Vergara, sino más bien a Astori, a Vázquez, a Mujica, han sido adultos mayores que han vivido una orgía de corrupción y despilfarro. Y cuando uno vive una orgía de corrupción y despilfarro, naturalmente se tiene que endeudar. Pide prestado para pagar esa orgía. La fiesta. La fiesta.
Yo sé que es una actitud obscena, que es una actitud inmoral, que es una actitud egoísta, que confisca el Muy futuro. pocos uruguayos, Gustavo, entendieron la mefistofélica expresión de Vázquez festejen, uruguayos festejen. Yo soy un convencido de que esa expresión iba dirigida a una cúpula que tenía abiertas las puertas para una gran fiesta, ¿no? Y es esa fiesta orgiástica a la que tú haces referencia. Fiesta de corrupción y enriquecimiento personal y familiar, que ya está comprobado a nivel planetario. Amigos, tenemos que ir a una pausa por los comerciales y enseguida volvemos con ustedes. Bien, amigos, continuamos. Estábamos en los discursos de los candidatos, en las estrategias. Los millones de dólares que demanda una campaña electoral son muchísimos. De forma tal de que presentarse en una campaña electoral como se presenta el Partido Verde Animalista, que nos lleva entonces a la candidatura a la vicepresidencia de la República a Enrique Viana y a mí, Gustavo Salle, como presidente, es verdaderamente una quijotada. Pero es una quijotada muy importante, porque es una quijotada que tiene un valor testimonial. Tiene el valor del desafío. Y ese desafío no solamente lo asumimos el Partido Verde Animalista, lo asume Viana y lo asume Salle, lo asumen ustedes, porque está en ustedes desafiar la partidocracia, desafiar a los amos del mundo. Claro que sí, que es muy difícil. Claro que vamos a tener todo tipo de mecanismos por los cuales se nos quiera sacar del medio. ¿Ustedes creen que la gente de UPM, que mueve miles de millones de dólares y que escuchan nuestro discurso diciendo los directores de UPM coimearon al presidente de la República? ¿Y saben qué? Ahora digo lo siguiente. Me pregunto, ¿a quién no coimearon? Porque veo el silencio de los grandes partidos con posibilidades presidenciables y entro a sospechar. Y cuando veo el decreto 2443/2017 del Partido Nacional, del intendente Carmelo Vidalín, que recategoriza padrones rurales en padrones suburbanos para viabilizar UPM, entro a sospechar. Porque en todos los negocios de varios millones de dólares, los procedimientos son ilegales, son inconstitucionales, empiezan las sospechas, empiezan las sorpresas, empiezan los comportamientos heterodoxos. Y qué casualidad que la heterodoxia se da cuando están las grandes empresas. El otro día escuchaba un audio del diputado Radío, Daniel, ¿no? Correcto. Daniel Radío, que lo retuiteé en la media hora previa. Habla del tema de la recategorización de unos padrones rurales de Colonia Nicolich que pidió una empresa veterinaria multinacional con base en Argentina, creo que se llama Cónico, en la que qué casualidad que compra un predio en aproximadamente $100.000, dice el diputado, no importa la cifra exacta, sino más bien ese quantum, muy cerca de la ruta 101, 102, de forma que tal que queda en un lugar estratégico, pero lo compra barato porque es padrón rural, no puede poner allí un laboratorio. Después que lo compra barato, comienzan las gestiones para la recategorización, igual que UPM. Y qué casualidad que concomitantemente un conjunto de vecinos que querían hacer viviendas empiezan un trámite similar. Los vecinos no logran la recategorización. Pero la multinacional, que si tuviera que pagar un terreno de esas características en el corredor industrial, donde sí existe la categorización de suburbano, vale $10 millones. Es decir, que tenía que poner $9.900.000 más, consigue la recategorización. La Intendencia de Orsi le da la recategorización. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa acá? Que cuando pide el pueblo y no hay millones de dólares, el trámite no avanza. Y cuando lo pide una multinacional que tiene millones de dólares, sale el decreto 2443/2017 de la Junta Blanca de Durazno y de Carmelo Vidalín.
Mira, Gustavo, me hace acordar mucho un artículo de Montaner, del cubano Montaner, que salió hace muchos años en el diario El País, que definía lo que era el Estado fallido. Y él definía el Estado fallido en aquel en el cual se dictaba la ley para cobrar por su excepción o por su no cumplimiento. Esa es la descripción más gráfica que yo he visto de lo que llamamos, de los elementos que llamamos la corrupción estructural. Cuando tú dictas una ley prohibiendo, impidiendo una cantidad de cosas, pero por debajo decís, pero si me pagás algo, bueno, ha pasado con los famosos permisos de construcción en Punta del Este, entre otras cosas. Ha pasado con... Mira, a mí me pasó una experiencia siendo fiscal. Un grupo de vecinos viene ahí cerca de la zona de Playa Penino, Playa Pascual, si no recuerdo mal, a decirme que tenían una zona donde las aves se asentaban en el lugar, que era un lugar que había que protegerlo ambientalmente, pero que tenían un problema, que era que iban a instalar un mecanismo de cremación, funerario, de cremación en el lugar, y que eso iba a significar que las aves nunca más fueran al lugar. Entonces yo me fui a buscar el ordenamiento territorial decretado por la Intendencia, creo que en aquel, era la Intendencia de San José la que correspondía allí. Fui a buscar los elementos a ver si en el ordenamiento territorial había algún tipo de especificación con respecto al lugar. Y el ordenamiento territorial en efecto decía que esa zona era un área protegida, en la cual se podían instalar solamente esto y una empresa funeraria. Una crematoria. O sea, la excepción ya venía envasada. La regla era no se puede hacer nada allí porque es un área protegida, pero salvo esto, y la excepción ya venía envasada. Entonces, cuando uno observa eso, volvemos un poco a aquella idea que yo te he dicho hace mucho tiempo. Cuando detrás de cada acto de gobierno, nacional o departamental, hay un negocio. Y nada más que eso. Tú ves que la preocupación de nuestros gobernantes es llevar a buen destino no los intereses públicos, los intereses generales, los intereses del pueblo, sino los intereses de un negocio concreto. Y ojo, vuelvo a otro ejemplo también bastante antiguo. Me acuerdo cuando la República en su momento sacó un artículo, estoy hablando del año 2003, cuando sacó un artículo diciendo de que ENCE, la española que pretendía instalar la primera planta de celulosa en el Uruguay, allá en Fray Bentos también, con Fraga Iribarne apoyándola, con Jorge Valle y la calle de Herrera también acá haciéndole guiños al respecto. Y Tabaré poniéndose. Pero ¿qué es lo que dijeron los muchachos de ENCE? Que en efecto habían puesto para la campaña política de los tres partidos, Blanco, Colorado y Frente Amplio, $10.000. Para mí se le cayó un cero. Se cayó. Pero bueno, o más de un cero. Pero lo cierto es que era una admisión de lo que estábamos hablando recién, de esa suerte de lobby legitimado, que no es otra cosa que ese individuo que está postulándose para ser gobernante en los próximos 5 años, está condicionando su voluntad a los intereses de una empresa privada. ¿Ese individuo se va a oponer a UPM? No. ¿Alguien puede dudar que UPM está haciendo lo mismo que ENCE, que hizo ENCE en su momento con todos los partidos políticos en el Uruguay? ¿Cuál de los partidos políticos saca la bandera de estar contra UPM que no se instale UPM? Ninguno. El Verde Animalista. El Partido Verde Animalista, efectivamente. Solamente el Partido Verde Animalista. Creo que también el ingeniero Vega. El PERI del ingeniero Vega. Claro, los partidos que no están condicionados. Porque no tienen entre los aportantes a la campaña política a la industria de la celulosa. Efectivamente. Eso es partidocracia, amigos. Así funciona la partidocracia. Me estaban comentando que, por ejemplo, el plebiscito que propone, la reforma constitucional que propone Larrañaga, le costó $1 millón. $1 millón. En realidad, la Constitución actual prevé todos los mecanismos por los cuales el presidente de la República pueda enfrentar esta guerra fratricida, esta corrupción estructural que vive el país, esta criminalidad en la que está inmerso el país, sin necesidad de ninguna reforma constitucional. No necesita reforma. Incluso no necesita, a mi juicio, ni siquiera una ley necesita. Ni siquiera ley, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Larrañaga tenía que posicionarse de alguna manera para el electorado blanco de mejor forma que Lacalle Pou. Entonces, este gasto en este plebiscito, esta reforma,
que vuelvo a repetir, es absolutamente innecesaria, fue la estrategia que le diseñaron los orientadores de campaña para posicionarlo mejor ante el electorado. Le costó $1 millón. Entonces uno se pregunta, pero perdón, ¿de dónde saca Jorge Larrañaga $1 millón para hacer frente a esta campaña que, claro, consiguió las firmas? Ahora, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, es lo que dice, por lo menos de la boca para afuera. Sí, tiene tiempo, creo, todavía. Supongo yo que estará juntando hasta el último día. ¿Qué nos pasó, Enrique, a Nicolás Álvarez, a mí, a ti, a nuestro amigo Martín Terra, a Carlitos Melgar, una cantidad de gente que se acercó para... A Víctor Bordoli. Al doctor Bordoli, que además tuvo una participación importantísima en la última parte del artículo 52. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que no llegamos a la firma? Que no teníamos $1 millón, que no teníamos mango partido por la mitad, que es a pulmón, que es por medio de voluntarios. Y no estamos cerca de la firma. Le faltan al pueblo uruguayo, para no quedar esclavizado con los banqueros, 200.000 firmas. Pero miren que los esclavizados no vamos a ser Nicolás, Martín, Carlos, Enrique, Gustavo. Ustedes van a ser los esclavizados. Ya están esclavizados. Y el gran negocio fue del Frente Amplio, por supuesto. Y es muy probable que los banqueros hayan dado muchos millones de dólares para esta campaña electoral. Y ahí tienen el funcionamiento de la partidocracia, como instrumento viabilizador de los intereses ¿de quién? De los amos, de los banqueros. No, incluso ha habido una contracampaña, digamos, financiada, entre otros, desde el Estado. No les quepa dudas que vamos a tener que enfrentar, pero más, amigos, yo les adelanto, vamos a tener que enfrentar dentro del Partido Verde Animalista, seguramente, oposición, problemas. Porque para un banquero, para UPM, comprar gente para infiltrarlo en el Partido Verde Animalista y de alguna manera dinamitar, sabotear nuestras candidaturas, es muy sencillo. Es un vuelto, es un cambio que se le da al acomodador. Ya se está haciendo en los grandes partidos, ¿no? ya ha funcionado en los grandes partidos. Así que en un partido nuevo, de pequeñas dimensiones, eso es mucho más fácil. Y más barato. Todas estas estrategias que se dan en la interna, amigos, son estrategias con intereses económicos. Porque el que llega es el que después se encarga del gran negocio. Miren, amigos, los liberales, o a los liberales, les encanta hablar de las empresas privadas. Y les encanta decir, menos Estado, menos Estado. Paradójicamente, las grandes empresas privadas son grandes y hacen sus muy jugosos negocios y sus grandes ganancias en los negocios con el Estado. Los privados son los que más quieren el apalancamiento del Estado. Es mentira cuando dicen menos Estado. Menos Estado. Están locos por querer contratar con el Estado. Y miren, UPM. Quieren un contrato entre el privado y el Estado más jugoso, más obsceno, más ruinoso, más lesivo, más nulo, más inconstitucional que el privado corruptor UPM con el Estado en manos de corruptos. Eso les encanta. Les encanta este tipo de decretos. Es un contrato que otorga un sinnúmero de excepciones. Tantas son las excepciones y los privilegios, aquello que lo llaman isla normativa singular, para darle un nombre a lo que realmente es una super prebenda, un super privilegio. Pero lo que consiguen es un estatuto propio para ellos, que es absolutamente diferencial del resto. Es la destrucción del principio de igualdad ante la ley. Es tan obsceno el contrato, amigos. Es tan coimero el contrato, amigos. Que prevé la cláusula, yo no sé si llamarla anticoima o la cláusula cola de paja. Cola de paja. ¿Te gusta? Curarse en salud. Apertura del paraguas. La analiza muy bien en unos audios que circulan en WhatsApp el profesor constitucionalista Eduardo Luz. La cláusula 20. La cláusula 20 no necesita mayor profundización. Es la cláusula en la cual
el Estado, los representantes del Estado uruguayo dicen, miren que no coimeamos, y los directores de UPM dicen, miren que no coimeamos, miren que este contrato obsceno, ruinoso, lesivo, inconstitucional, criminal, no es porque hayamos dado coima, no vayan a pensar que esa es la cláusula 20. Ahora, cuando usted pone en un contrato en forma inédita, yo jamás en mi vida vi cosa semejante. Me hace acordar, ¿sabes qué? Cuando en la vida profesional uno encuentra aquellos negocios donde se insiste con que la persona que está firmando el negocio no es incapaz. Y uno entonces tiene derecho a sospechar que en efecto la persona a la que se está abusando de su inferioridad psicológica, se está cometiendo un delito, es un incapaz. Sí, es más, los jueces penales y los fiscales penales, con experiencia y avesados, cuando ven los certificados médicos, las certificaciones notariales, diciendo, este hombre es capaz, este hombre está bien de la cabeza, este hombre está con sus facultades mentales óptimas, más sospecha. Más sospecha. Es elemento indiciario de la sospecha de que el individuo tiene problemas. Y esta cláusula 20 es elemento indiciario de que efectivamente este es un negocio coimero, más allá de todas las otras obscenidades que tiene este contrato y que... Sí, y que volvemos a insistir. Obviamente que es muy difícil de conseguir probar, por algo se hace en secreto, una untada de manos, como se dice habitualmente. Es muy difícil en la vida cotidiana probar las corrupciones, las coimas, los cohechos, los sobornos del funcionario concreto, salvo que existe una cámara o algo que te saque del secreto y de la clandestinidad. Pero lo que tenemos que entender, lo que tienen que entender los uruguayos, es el fenómeno que tú bien describiste recién de la corrupción estructural, en la cual intereses privados e intereses públicos se mezclan, en la cual los funcionarios públicos, en ocasión de la función pública, no actúan en función de los intereses públicos, sino que actúan en función de intereses privados. Eso es la corrupción estructural. Cuando tenemos en realidad un mecanismo que no se parece nada a la República. Yo alguna vez lo llamé reprivata, para darle un nombre gracioso y que se asemejara a la República, pero esto no es República. Cuando tú gobernás condicionado por una serie de individuos que aportaron a tu campaña política, ¿eso alguien puede creer que es República? No es República y ¿sabes qué? Tampoco es democracia. No, por supuesto que no. Pero el Frente Amplio, amigos, Enrique, actúa con un desparpajo, actúa con una soberbia, actúa con una subestimación hacia ustedes y hacia nosotros, que verdaderamente llama la atención. Yo diría que es provocación. Sí, es consecuencia de la impunidad. De la impunidad. Claro, la soberbia del impune, del tipo que no sabe que nunca nadie lo va a hacer responsable. Ahí está. Si Vázquez sabe que es el dueño de las investigaciones penales en el país, por eso puede actuar con esa soberbia, con esa subestimación, con esa falta de respeto a los gobernados. Fíjense el tema Aratirí. El tema Aratirí nosotros lo denunciamos penalmente en el 2011, cuando estaba sucediendo. De la misma manera que denunciamos Pluna. Denunciamos Aratirí y Pluna cuando la Catalina cantaba a favor del gobierno. Y ustedes dirán, ¿por qué sale Salle con ese tema? ¿Por qué? Yo mismo te pregunto. Bueno, porque ahora hay que escuchar los contenidos de las letras de esta murga, denunciando Pluna, denunciando Aratirí. Gracias, muchachos de la Catalina. Tarde, pero bien, llegaron, se dieron cuenta. Se dieron cuenta que cuando cantaban a favor, en aquella época en que el doctor Salle advertía que era una asociación para delinquir el fraude amplio, ustedes estaban equivocados. Demoraron 8 años en darse cuenta, pero bienvenido. Esto es como la parábola del hijo pródigo. Bienvenidos. Está bien lo que están cantando, es cierto. Pluna fue una estafa. Pluna fue una estafa de Astori, de Vázquez y de Rossi al pueblo uruguayo. No fueron las víctimas, fueron los victimarios junto con Campián, que quede bien claro. Aratirí lo mismo. Pero fíjense la obscenidad, fíjense el desparpajo, el caradurismo del presidente, que hay una demanda de 3.536 millones de dólares que queremos conocer, que el pueblo quiere conocer. Ganamos en primera instancia y apela. Apela una sentencia fundada porque quiere esconder. ¿Saben por qué quiere esconder? Porque estaban los famosos publi-privados. Esa estrategia del individuo que está en la empresa privada se pasa para la empresa pública, mantiene contactos con la empresa privada y entierra de cabeza
al pueblo uruguayo para satisfacer los intereses de la empresa privada, que es la que le paga mejor. Y después vuelve al ámbito Y después vuelve. Cuando el negocio se frustra, vuelve al ámbito al público o al privado. Tenemos el ejemplo de Gonzalo Fernández, el más claro, el que rompió los ojos, el que lo denuncié por todas las formas habidas y por haber, pero claro, me encontré con la maquinaria de impunidad. Tenemos el caso de Puntigliano con el tema de Aratirí, sin lugar a ninguna duda. Deberíamos profundizar en el tema UPM, que lo vamos a encontrar, sin lugar a ninguna duda. Pero claro, no tenemos las potestades investigativas. Fíjense qué curioso, amigos. Quiero poner en conocimiento de ustedes. La regasificadora, la tengo denunciada desde el 2013, que la Catalina la menciona. Desde el 2013, 6 años hace que tengo denunciado. Logré que el juez enviara un oficio al Parlamento pidiendo, yo pedí en mi escrito que el Parlamento remitiera toda la documentación de la investigación de la regasificadora en el Parlamento. Lamentablemente el juez manda a pedir solamente los informes de esa comisión investigadora. ¿Saben que toda la documentación de la gente que fue a declarar, de los informes de las empresas, de los organismos públicos, están en un sobre cerrado, lacrado, declarado confidencial solamente por el Frente Amplio? Ahora, hoy vamos a presentar un escrito pidiendo la ampliación del oficio y diciendo, no, yo no quiero el informe. Yo lo que quiero es todas esas declaraciones que son inconfesables y que se han dicho en el Parlamento. Sea valiente, señor juez. Claro. Yo creo que así tendría que empezar el escrito. Claro. Sea valiente, señor juez. Respete la Constitución. Usted tiene el poder, porque es por el Código Viejo. Usted tiene el poder de investigar, que le da el artículo 15 y 16 de la Constitución. Sí, no arrugue. Que no se arrugue. lo confiscó la ley 19.334, pero a usted no, porque esta es una investigación vieja. No arrugue. Defienda al pueblo uruguayo, que es el que le paga el sueldo. Defienda la honestidad de la administración pública. Cumpla con el juramento que hizo cuando llegó a ser juez. Defienda al pueblo y la Constitución. Ataque la corrupción estructural, porque cuando alguien pone un sobre secreto y dice este confidencial, es porque tiene vergüenza de mostrar lo que hay adentro de ese sobre. Y el Frente Amplio tiene vergüenza de mostrar lo que hay dentro de ese sobre. Y el presidente de la República tiene vergüenza de mostrarle al pueblo lo que fue la negociación Aratirí. Y tiene vergüenza de mostrarle al pueblo lo que es la demanda arbitral de Samín Ferrou. Porque son actos obscenos, porque forman parte de la orgía de despilfarro y corrupción que fundieron a este país, que llevaron el déficit fiscal al 4% y que tiene que confesarlo como una verdadera barbaridad el propio candidato, los candidatos a la presidencia de la República. Porque quieren esconder lo que sucede en ANCAP, quieren esconder porque la regasificadora es tema de ANCAP, quieren esconder para proteger a Martínez, que está metido en todos estos temas y se presenta como solución del problema. Cuando usted, señor Martínez, es el problema. Usted, señor Martínez, debe ser investigado por el tema regasificadora. Debe ser investigado por todos los temas ANCAP, porque el plan estratégico fue suyo, porque usted fue director de ANCAP, porque fue ministro. Entonces, amigos, eso le demuestra cómo actúa la partidocracia. Gustavo, cuando tú mencionaste, discúlpeme que te interrumpa, pero cuando tú mencionaste el tema de Aratirí, que nosotros hemos pedido toda esa información que se divulgue y que tuvimos una sentencia Favorable. muy buena, favorable, del doctor Alejandro Martínez de la Cera, pensé que ibas a hacer referencia a la casualidad de que el día que se vencía el plazo, el 24 de diciembre, la Corte... Vamos a explicar, para recurrir una sentencia que hace lugar a un amparo, como era el que habíamos presentado nosotros, hay 3 días hábiles. El tercer día hábil, el día que se vencía el plazo, era el 24 de diciembre. Casualmente, vamos a decirlo así, casualmente la Suprema Corte de Justicia declaró ese día inhábil, con lo cual el Poder Ejecutivo tuvo para interponer la apelación más de... Todo en sí, y diciembre incluido, parte de diciembre. 40 y pico de días a su favor. Y ahora, el primer día después de la feria, acaba de presentar la apelación a las 10 de la mañana. Causalidades, no lo sé. Pero volvemos otra vez. Como a veces se hacen excepciones, ¿no? Y generalmente se hacen excepciones... Para el poder. Para el poder, exactamente. No para el ciudadano común. No para el de las 3 chuletas de UGS. No, para ese no. Para el turco con 8 millones de dólares defendido por Gonzalo Fernández y vendiendo
lavando dinero a través del amigo del presidente de la República y que le vendió el avión también en condiciones ilegales, me refiero a Carlos Bustin, para eso sí, ahora para el pueblo no. Eso es partidocracia, eso es partidocracia. No fue ningún partido político que hizo todo esto. Estas denuncias y estos accionamientos por Aratirí han sido del doctor Enrique Vian y del doctor Salles. ¿Para qué? Para transparentar. A veces uno hace también, porque hay que reconocerlo, para demostrar algunas cosas, ¿no? Para dejar en evidencia algunas cosas. La línea amarilla, ¿te acordás que habíamos hablado de la audición? Y yo en ese mismo orden de idea aporto esto otro, en un plano de absoluta humildad. Cuando nosotros decidimos, cuando tú decidiste y me llamaste y me pediste a ver si te acompañaba en esta quijotada, como bien tú dijiste, una de las primeras reflexiones que yo hice fue la siguiente: no hay algo que siempre se dice en el ejercicio de la profesión nuestra, no hay peor trámite que el que no se hace. Exacto. ¿Y qué quiere decir esto? No hay peor trámite que el que no se hace. Vamos a poner a prueba, como bien tú agregaste también hace un ratito, vamos a poner a prueba si es posible hacer política, y sobre todo si es posible hacer política sin un vintén. Velados. Exacto. Y por consecuencia hacer política sin condicionamiento. Y casi uno puede llegar a decir hacer política con libertad. ¿Es posible hacer política con libertad? ¿O es necesariamente tenemos que pasar por ese embudo que supone la partidocracia? Pero una cosa, amigos, estamos desafiando a hacer política de la forma que la describe Enrique, con libertad, sin condicionamientos. Pero no se equivoquen. Llegado al gobierno, si se diera que esta quijotada plasma en realidad y llegáramos al gobierno, aquí no hay gobernante que no esté absoluta y totalmente condicionado. Tiene un margen de acción muy, muy estrecho. Lo puede encaminar fundamentalmente hacia la moralización de la administración pública y de esa manera ahorrar miles de millones de dólares destinados a los verdaderos objetivos colectivos, sociales, comunes, patrióticos. Eso puede hacer. Las agencias calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pago, la Reserva Federal, las grandes instituciones, los lobbies de las grandes corporaciones, háblese el grupo del Foro de Davos, el Club Bilderberg, la Trilateral, bueno, todo lo que podemos describir en la dominación del poder, que lo hemos hecho a lo largo de los años en estas audiciones. Sí, las Bosnia, las Montes del Plata, las Tenfield, para decirlo más criollo, en las criollas, sí, criollas no son ninguna, pero digo, pero para que la gente las conozca más de cerca, Teima, en fin, todas las empresas. ¿Cómo levantó Teima después del tema del Antel Arena, un dato importantísimo? Vamos a ver si investigamos ese tema, vamos a ver si investigamos, porque los agujeros negros que ha dejado la administración de Carolina Acose, de Vergara, de Daniel Martínez, estos que se presentan como salvadores, a querer profundizar el cambio, son verdaderamente muy grandes. Tenemos que dejar rápidamente el estudio para el próximo programa, así que será hasta el próximo lunes. Amigos, no se olviden, esta audición sale al aire gracias a la colaboración de ustedes en la cuenta Poder Real de Hábitat. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.